Buenas tardes. Voy a hablaros desde aquí, si no os importa, porque así estoy cerquita vuestro. Al mismo tiempo tengo controlada la pantalla allí y estoy sentada, que tampoco viene mal. Bueno, ¿se me oye bien? Vale, gracias. Va a salir por tu derecha, por la grande. ¿Y por ahí no? Por ahí no, por la grande. Vaya, bueno. Hacia abajo es para pasar, ¿verdad? ¿Para pasar la diapositiva hacia abajo? Bueno, muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Me siento muy honrada y además de compartir este espacio con estos compañeros a los cuales admiro profundamente. Bueno, pues yo quiero hablaros sobre los aspectos emocionales del superviviente de cáncer. Para eso vamos a empezar a hablar un poquitín. Vamos a ver hoy un poquito los aspectos emocionales del paciente oncológico en general. Después debería aparecer. Sí. Particularizaremos un poquitín en el cáncer de mama y sobre todo lo que más me interesa es un poco abordar las secuelas emocionales que se mantienen después del tratamiento. Cuando ya parece que todo ha pasado, cuando todo el mundo nos dice que ya estamos bien, que ya deberíamos volver a sentirnos bien, pero bueno, por alguna razón siguen quedando algunas sensaciones, algunas emociones, algunos problemas que dificultan esa vuelta, esa recuperación. Bien. Me gustaría compartir con vosotros algo que vemos muchas veces en la consulta, y es que hay una serie de emociones bastante naturales, bastante normales, bastante comprensibles, que no tienen nada que ver con una psicopatología, es decir, no tienen nada que ver con problemas de salud mental, pero que sin embargo tendemos a valorar negativamente, tendemos a considerar como problemas y tendemos a evitar. Y sin embargo no dejan de ser emociones humanas, comprensibles, lógicas, incluso saludables, cuando pasamos por un proceso oncológico. He puesto aquí algunas de las más comunes que todos, absolutamente todos, podemos llegar a experimentar. Algunos experimentaremos unas más que otras, pero insisto, son emociones, son sentimientos naturales y humanos y que no debemos patologizar, a los que no debemos intentar reprimir ni tampoco intentar demonizar. Por ejemplo, el miedo. El miedo y la incertidumbre es una de las emociones más frecuentes, ¿verdad? Además, el miedo desde el principio, desde la primera sospecha, hasta incluso después de la curación, cuando aparecen los miedos a la recaída, de lo que hablaremos luego. La rabia, ese sentimiento de rabia provocado por la sensación de injusticia, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto le pasa a mi hijo? ¿Por qué una persona tan buena, una persona que no se lo merece, nadie se lo merece, pero tal persona menos? Son comentarios que oímos a menudo. La rabia, la frustración. La sensación de abandono, que es un sentimiento también triste, que tiene que ver con ese sentimiento de que yo estoy como en un lugar del espacio y el resto del mundo está en el otro extremo, ¿no? Ese sentimiento de abandono. A veces nos sentimos abandonados por nuestra familia, a veces nos sentimos abandonados por el sistema, por nuestros propios sanitarios, a veces nos sentimos abandonados por nuestros amigos. Eso enlaza mucho con el sentimiento de decepción. Muchas personas sufren mucho más por el sentimiento de sentirse decepcionados de personas a las que consideraban amigos, consideraban cercanos y que en situaciones límite pues quizás no están a la altura de lo que ellos necesitan y de lo que ellos esperan. Y es curioso porque genera mucho más sufrimiento a veces que la propia enfermedad. El hecho de sentirse decepcionados, de sentir que las personas de su entorno, sus parejas, sus hijos, pues no están quizá tan cercanos a nosotros como necesitaríamos. La tristeza y la sensación de pérdida, por ejemplo, es otra emoción muy frecuente porque no nos olvidemos de que el cáncer no deja de ser una sucesión de duelos uno tras otro, es decir, de pérdidas. Perdemos la salud en primer lugar, pero es que luego perdemos la situación laboral, tenemos que dejar de trabajar si lo estábamos haciendo, perdemos a veces el rol que desempeñábamos en casa, si éramos los cuidadores, ahora tenemos que pasar a ser cuidados, si éramos los protectores, ahora tenemos que ser protegidos, si éramos los fuertes, ahora somos los débiles. Entonces perdemos también nuestro rol, nuestra identidad, perdemos nuestro aspecto físico, a veces no nos reconocemos, ¿verdad?, frente al espejo.
En definitiva, son una serie de duelos, de pérdidas que generan un sentimiento de tristeza. Y yo quiero insistir también aquí, que no se nos olvide que estamos hablando de emociones normales, que muchas veces nos asustan, al entorno le asusta, el entorno dice, se está viniendo abajo, está cogiendo una depresión, nada más lejos de la realidad, ¿eh? Está triste, está disgustado, está en duelo, pero no necesariamente está en depresión. La depresión es una enfermedad mental, es un problema de salud mental muy serio, con unas características muy específicas, con unos síntomas muy específicos y debe ser diagnosticado por un profesional. La mayoría de las veces no es una depresión lo que tenemos es decepción, tristeza, rabia encubierta, ¿vale? Por eso es importante que seamos conscientes de cuáles son esas emociones. La culpa, por ejemplo, pues también muchas veces es muy importante hacer prevención, pero también es muy importante darnos cuenta de que no somos culpables de enfermar. Hay una parte de las enfermedades que sí que podemos, de alguna forma somos responsables en contribuir a evitarlas, pero no enfermamos porque nos lo hemos buscado, ni enfermamos generalmente porque nos lo merecemos, ni muchísimo menos. Se trata de darnos cuenta de la diferencia entre una responsabilidad en nuestra salud y diferenciar eso de la culpa de haber enfermado. Pero también aparece ese sentimiento, es muy común. Vergüenza y sensación de castigo. Es un sentimiento que todavía encontramos muchas veces, ¿verdad? Cuando decimos, no me atrevo ni a decirle a la gente lo que me pasa, como si tuviéramos que avergonzarnos de ello, como si fuera algo que tuviéramos que ocultar, ¿verdad? Entonces, todos esos sentimientos contribuyen a ese malestar emocional. Bueno, la impotencia también hablaba antes, ¿no? A veces no poder solucionar ciertos problemas. Por lo tanto, insisto, estamos hablando, y además de estas emociones y sentimientos que hablamos en el cáncer en general, en el cáncer de mama en concreto, tenemos sentimientos además especialmente sensibles, porque la mama tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la feminidad, tiene que ver con la sensualidad. No es lo mismo que me extirpen una mama a que me extirpen la vesícula, por ejemplo, ¿no? No lo vivimos de la misma manera. Tiene una significación emocional distinta. Por eso, también en este caso del cáncer de mama encontramos que hay un impacto, ya lo decía antes la doctora Sosa, el impacto de la cirugía y de los tratamientos, pues en las propias relaciones afectivas y sexuales. Tiene una implicación y tiene un efecto. Por ejemplo, nos sentimos más frágiles o más vulnerables. Puede aparecer también falta de deseo, dificultades ya de tipo también fisiológico en el mantenimiento de relaciones sexuales, el miedo a no ser deseadas, el sentimiento de mutilación. Es decir, hay además del impacto que hablamos en general del cáncer, pues nos encontramos en el cáncer de mama con estos añadidos, con estos plus. Pero insisto, son emociones, sentimientos y preocupaciones normales que forman además parte del proceso de crecimiento personal. Es decir, son incluso necesarios, me atrevería a decir. Son necesarios porque es solamente a través de la tristeza como elaboramos la pérdida. Es solamente a través de la rabia como expresamos la impotencia. Es solamente a través del miedo como podemos organizar estrategias de afrontamiento y de protección. Por lo tanto, insisto, muy importante que seamos capaces de acoger esas emociones, validarlas, permitirlas y acompañarlas y no confrontar. Y eso de confrontar lo digo sobre todo por el entorno, porque el entorno, la familia, los amigos, que intentan siempre ayudar, a veces lo hacemos desde la confrontación, desde el no deberías estar triste, no deberías estar preocupada, tú no pienses en lo que te van a decir mañana, no te vengas abajo, te estás buscando lo que no tienes. Y hay que tener mucho cuidado, porque realmente si hay algo importante a la hora de manejar nuestras emociones es ser capaz de respetarlas, ser capaz de reconocerlas, de ponerle nombre a lo que siento, poderlas expresar y luego sí, poderlas trabajar, poderlas gestionar y poderlas manejar adecuadamente para que no se nos vayan de las manos. Insisto en este punto que es muy importante. Es verdad que siempre nos dice el entorno, lo importante es vivir, ¿no? Pero claro, también importante es cómo vivir. Lo importante es la salud, lo importante es curarte, pero también es importante las condiciones de vida y la calidad de vida. Porque muchas cosas no van a volver a ser como antes, otras sí, pero muchas no van a volver a ser como antes, aunque eso no significa que eso sea necesariamente malo.
Hay cosas que pueden incluso mejorar. Como decía Jesús antes, el aumento de la supervivencia, el enorme aumento de la supervivencia en pacientes, sobre todo de cáncer de mama, nos lleva a que los profesionales estemos también cada vez más centrados en mejorar la calidad de vida, porque realmente es mucho tiempo el que queda por vivir y necesitamos que la calidad de vida y sobre todo que a nivel emocional pues merezca la pena todo ese esfuerzo que se hace precisamente para lograr la supervivencia. Bueno, y entonces ya nos vamos al momento de la supervivencia, ¿no? ¿Qué dificultades se le presentan al superviviente de cáncer? Porque podríamos decir, bueno, ya ninguna. Bueno, las secuelas físicas, pero ya emocionalmente no debería haber ninguna dificultad, ¿no? Porque estamos curadas, las cosas van bien. Sin embargo, sí que vuelve a haber problemas emocionales o sentimientos de malestar emocional que son los que a nosotros nos llegan a consulta y que son los que nosotros tenemos que ayudar a manejar. La incertidumbre frente a las revisiones, la espada de Damocles, ese sentimiento de que tengo una espada colgada en lo alto y en cualquier momento se puede caer y me puede dar. Esa espada de Damocles aparece cuando empezamos a sentirnos un poco a salvos hasta siempre, o sea, casi que no desaparece, ¿no? Relacionado con el miedo a la recaída, que nos lleva a estar en un estado de hiperalerta frente a cualquier síntoma, cualquier cosa que nos notemos en el cuerpo. Es decir, me pica la oreja y eso ya es una metástasis. Es decir, tenemos una hiperalerta, estamos permanentemente observándonos muchas veces porque pensamos que cualquier cosa puede ser síntoma de que la enfermedad ha vuelto a aparecer. En tercer lugar, algo también importante, lo que un poco os apuntaba antes, un problema es la demanda del propio entorno de que, bueno, ya estás bien, ya desapareció la enfermedad, ya podemos volver a la normalidad, ¿no? Es decir, el rol familiar, bueno, pues ya la que era madre, ama de casa, protectora, cuidadora, pues ya tiene, bueno, ha recibido ayuda durante año y pico, ya tienes que volver a asumir ese papel, ¿no? Si cuidabas de alguna persona mayor, si cuidabas de niños pequeños, etcétera. El rol laboral, bueno, ya normalmente se acaban las bajas y hay que volver al trabajo. Y muchas veces no somos los mismos. Hay dificultades cognitivas, hay problemas de concentración, hay problemas de memoria. Muchas personas que vuelven al trabajo y dicen, soy incapaz, tardo mucho más tiempo en hacer las cosas de lo que tardaba antes, ¿no? Y no sé por qué. Muchas veces son efectos de quimioterapia, pero otras veces son efectos del propio estado de ánimo, de la propia falta de conexión con ese mundo laboral. En definitiva, es un problema que a muchas personas les sigue afectando. Por lo tanto, y bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? La vuelta a las relaciones personales, a las relaciones íntimas, hay como una demanda de que ya todo debe ser normal. Y muchísimas personas, fijaros, incluso aquellas personas que más fuertes han sido durante el tratamiento, que más han dicho, yo he sido la que daba ánimos a los demás, yo he sido la que no me he permitido llorar, en mi casa no se ha notado que yo estaba mala, porque todo estaba en orden. Cuando ha pasado todo lo que tenía que pasar, ahí es donde entonces entramos, ahí es donde entonces bajamos, porque necesitamos ser cuidadas también, sobre todo por nosotras mismas. Por lo tanto, aparecen esos sentimientos de incertidumbre, de malestar, de miedo a la recaída, de demanda, de depresión. Y bueno, respecto a las secuelas, ahí no voy a comentar nada porque ya se ha dicho antes, pero evidentemente hay secuelas que muchas veces incluso son difícilmente objetivables en las pruebas, como el cansancio, la fatiga, ciertos dolores articulares. Y todo el mundo piensa que tú ya estás bien, que tú ya tienes que volver a la normalidad y que tienes que volver a estar contenta y que tienes que volver a ser tú. Bueno, pues hasta ahí lo que serían emociones y sentimientos bastante habituales. ¿Qué pasa? Pues que el cáncer y la superación del cáncer también puede ser, a pesar de ser un tsunami, a pesar de ser un terremoto que te pone cabeza abajo, que revuelve tu vida y lo descoloca todo, pues también puede ser un punto de inflexión y un punto de superación, claro que sí. Nosotros los psicólogos nos gusta mucho hablar de resiliencia y de crecimiento postraumático, que quiere decir que las personas somos capaces, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas y a pesar de los traumas, de crecer y de mejorar. Bueno, pues a partir de ahora hablaremos un poquito también de eso. Seguramente vamos a tener que hacer algunos ajustes en nuestra vida, porque es verdad que algunas cosas puede que vuelvan a ser como eran, pero otras no lo van a ser. Quizás, como digo, para bien. Una de las cosas
que observamos que las personas suelen hacer esos ajustes es en la escala de valores. Cosas que antes eran muy importantes, ahora ya pasan a un segundo plano. Ahora ya no son tan importantes. Por el contrario, cosas que antes no se valoraban, ahora empiezan a tener valor. Por lo tanto, como digo, la escala de valores es uno de esos aspectos de la vida que además nos llevan, de alguna manera, a cambiar, a modificar nuestra vida, a modificar nuestras prioridades, a darnos cuenta de que a partir de esta experiencia que nos pone cara a cara frente al abismo, nos damos cuenta de lo valiosa que es nuestra vida y de lo valiosa que son nuestras relaciones con los demás y nuestros sentimientos y nuestras prioridades. En segundo lugar, una de las cosas en las que también tenemos que hacer ajustes muchas veces es en la comunicación. Ser más comunicativos, en expresar mejor lo que queremos, en hacerlo de forma no amenazadora, no violenta, no agresiva, pero sí de forma clara. Hay muchas personas que en este sentido me cuentan, es que yo antes no sabía decir que no decía nada que no, todo estaba bien. He aprendido a decir que no sin sentirme culpable, he aprendido a explicar lo que quiero, he aprendido a poner límites, ¿vale? Pues este es uno de los aspectos importantes. En los cambios de rol, en la capacidad para delegar, para pedir ayuda. Hay muchísimas personas que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Y después de un proceso de este tipo aprenden a pedir ayuda. Y eso siempre es un plus, porque no podemos estar solos para todo. Necesitamos ayudarnos unos a otros. Y eso muchas veces no se entiende hasta que nos vemos en una situación un poquito más especial. Es importante también hacer un ajuste en lo que entendemos por aceptación. Tenemos que ser capaces de aceptar aquello que no podemos cambiar y tenemos que ser capaces de cambiar aquello que no estamos dispuestos a aceptar. Lo importante es ser capaz de distinguir ambas cosas, ¿no? Qué cosas son las que podríamos cambiar y qué cosas son las que no nos queda otra que aceptar. Y ahí, un poco en esa combinación de esas actitudes, pues puede haber una clave para la salud mental. Y en cuarto lugar he puesto la gestión del miedo. Lo he puesto en el cuarto lugar, aunque creo que es lo más importante quizá de todo, porque el miedo nos puede amargar la vida, a pesar de haberla salvado. En relación con la gestión del miedo quiero daros algunas claves. Voy a hacerlo muy de pasada, porque si me parara en cada una de ellas podríamos emplear el resto de la tarde y creo que no es plan. Voy a nombrarlas muy de pasada y si queréis pues ya nos centramos un poquito en algo más. Ahí, sí. A ver si soy capaz de ver desde aquí, sí. He puesto algunas claves que creo que son importantes para convivir con el miedo y con la incertidumbre. En primer lugar, convivir con el miedo. Fijaros que no os digo eliminar el miedo ni aniquilar el miedo. No podemos eliminar el miedo, entre otras cosas porque el miedo es una defensa. El miedo es un instinto de supervivencia. Si no fuera por el miedo, seguramente muchas veces no protegeríamos nuestra vida. Necesitamos tener miedo para poder ponernos a salvo. Es una defensa que además no tenemos ni que pensarlo, es animal, es instintiva. Por lo tanto, no vamos a intentar que el miedo desaparezca, pero sí tenemos que aprender a convivir con él minimizándolo, es decir, dándole su sitio. Que en algún momento hay una alarma, que hay una alerta, pues habrá que escucharla y habrá que hablarlo y habrá que ponerlo en comunicación de nuestros médicos. Pero una vez que hemos decidido hacer eso, ya no tenemos que volver a pensar en ese miedo, en esa alerta. Es como si tenemos una alarma en casa para que no entren los ladrones. La alarma salta cuando entran los ladrones, aparece la policía, detiene a los ladrones de turno y la alarma siguiera sonando. No tendría sentido, ¿no? Una vez que ya la policía ha llegado y se ha llevado a los ladrones, ya la alarma hay que desconectarla para que va a seguir ahí sonando toda la noche. Pues con el miedo pasa igual. El miedo es una alarma que a veces tiene sentido y otras veces no, porque muchas veces el miedo es condicionado por nuestro pensamiento, que muchas veces nuestro pensamiento nos engaña. Y entonces el miedo, bueno, a veces puede ser una alarma que habrá que escuchar. Una vez tomada la decisión de lo que vamos a hacer con eso, el miedo hay que desactivarlo. Veremos luego cómo podemos desactivarlo de una forma rápida, ¿no? Entonces, insisto, convivir con el miedo como con un vecino molesto, sabiendo que va a formar parte de nuestra vida, pero que no nos va a amargar nuestra vida. En segundo lugar, aceptar los pensamientos y los sentimientos de preocupación como también algo natural, como también algo normal. Si intentamos reprimir los pensamientos que nos preocupan, todo lo que reprimimos coge más fuerza y cuando intentemos irnos a dormir nos va a aparecer, no nos va a dejar dormir.
vamos a escucharlos, vamos a dedicarles un poco de tiempo. A nosotros nos encanta utilizar una técnica que se llama la hora negra o la hora de sacar la basura, que es dedicarle todos los días media hora a darte un paseo y a pensar en todas las cosas catastróficas que se te puede ocurrir que te vayan a pasar a lo largo de tu vida. Media hora y dejarlo salir y hablarlo y verbalizarlo. Y el resto del paseo, todo lo contrario, focalizar, enfocarnos en otros elementos, dejar salir. Igual que cuando sacamos al perrito al parque a hacer sus cosas, hay que sacarlo. No hay que estar todo el día en el parque con ellos, pero hay que sacarlo. Entonces, aceptar esos pensamientos de preocupación, valorarlos, ver si son racionales, o son irracionales, darles la salida que haya que darles y centrarse después ya en vivir, en sentir, en querer, en amar, en disfrutar. Es decir, mantener esos pensamientos también en su lugar. Hay quien dice que los jardineros dicen que no existen las malas hierbas, sino las hierbas que están fuera de su sitio. Pues los pensamientos son como una mala hierba. No es que haya pensamientos malos o buenos, todos los pensamientos tienen su razón de ser. Tener miedo a morirnos es lógico, es un miedo natural, es innato. Sin embargo, si ese miedo me aparece en cualquier momento, incluso cuando estoy disfrutando de mi familia, ya es una mala hierba porque está fuera de su sitio, ¿vale? Entonces vamos a intentar mantenerlo en su lugar. Por lo tanto, expresarlo, forma parte, como os decía, de esa clave. Expresarlo, no pasa nada por decir, tengo miedo, me faltan 2 días para la cita con mi oncólogo y tengo miedo, estoy nerviosa. Lo podemos decir, no pasa nada. No dejemos que nadie nos diga, no pienses en negativo, que si piensas en negativo, atraes lo negativo. Me gustaría a mí saber cuál es ese mecanismo por el cual uno puede atraer lo que quiere, porque los psicólogos estaríamos forrados, entre otras cosas. Y, por lo tanto, ocuparse de aquello que nos preocupa, pero sin alimentarlo, sobre todo cuando se trata de pensamientos irracionales, que son la mayoría de las veces. Creo que hay un dato por ahí, no sé si es cierto, que el 98% de las cosas que nos preocupan no ocurren nunca. Bueno, yo no sé, a lo mejor eso es una leyenda urbana o ese porcentaje es ese, pero a mí me encanta ese dato. Muy importante enfocarnos al presente, dirigir nuestra atención a lo que en ese momento está pasando. No quiere decir que no podamos hacer planes, de hecho está en el siguiente punto. Es bueno planificar actividades gratificantes, planificar cosas que nos gusta hacer. Pero sin lugar a dudas, enfocarnos al presente es el mejor antídoto del miedo, porque el miedo solo vive en el pasado y en el futuro. En el presente no sabe, porque en el presente realmente no estamos amenazados. En el presente realmente todo está bien, nada malo está pasando. El problema es cuando anticipamos lo que me pueden decir la semana que viene o recordamos lo que me dijeron la semana pasada. Pero si yo estoy atenta a mi respiración, si estoy atenta a ese agua que está corriendo por el río, si estoy atenta a ese perro que está jugando con la pelota, si estamos 100% atentos en lo que de verdad está pasando, muy seguramente, muy posiblemente en ese momento el miedo no existe, no está por ninguna parte. Y esas 2 últimas cosas, a ver si soy capaz de leerlas porque no he sido capaz de ponerlas en negro, no había manera, eran planificar actividades gratificantes, como os decía. Es verdad que cuando nos ocurre algo así somos incapaces de hacer planes. Muchas personas me dicen, yo desde que tengo cáncer soy incapaz de hacer planes más allá de una semana, ¿verdad? Bueno, es cierto, es normal, no pasa nada, hagamos planes para hoy. Y poco a poco veremos cómo sí seremos capaces de hacer planes para cada vez más adelante. Aunque, bueno, tengamos un plan B. Siempre es bueno tener un plan B porque nunca sabemos quién nos puede aguar los planes. Pero es bueno planificar aquellas cosas que sabemos que necesitamos planificar para que se puedan realizar. Si me gusta ir a hacer el Camino de Santiago, pues tendré que planificarlo. Yo no puedo irme mañana directamente a hacerlo. Y es bueno que planifiquemos actividades porque eso nos mantiene realmente alimentando la ilusión por aquellas cosas que nos importan. Y volvemos al tema de los valores, ¿eh? Aquello que nos importa, aquello que da sentido a la vida, es aquello que tenemos que alimentar. ¿Conviviendo con el miedo? Sí. ¿Conviviendo con las preocupaciones? Sí. Pero procurando que cada vez tenga mayor protagonismo. Como hablaba la doctora acerca de la nutrición, como en un plato combinado. Hay alimentos que tienen que estar en mayor cantidad que el otro. Pues esto es lo mismo, la vida es un plato combinado. Nosotros somos los que tenemos que decidir qué porcentaje del plato está formado por el miedo o qué porcentaje del plato está formado por la ilusión, por el amor, por el placer, etc. Y por último, la otra clave era, bueno, pues sí, lo que os decía, clarificar los valores. Es muy importante que ahora trabajemos sobre qué cosas son importantes en nuestra vida, qué cosas le dan sentido a la vida y por qué cosas merece la pena vivir. Para algunas personas serán unos valores, para otras serán otros. Pero sí que es cierto que
tenemos que vivir orientados y centrados en nuestros valores porque todos los seres humanos somos seres espirituales, independientemente de que pensemos o creamos en una trascendencia o no creamos en una trascendencia. Pero en este mundo material también los seres humanos tenemos una dimensión espiritual que tiene que ver con aquellos valores que son importantes, aquello que hemos aprendido de nuestros mayores, aquello que queremos dejar a nuestros hijos. Insisto en que en ese caso las personas que consiguen centrarse, clarificar sus valores y orientarse hacia ellos son personas que realmente consiguen encontrar el sentido a la vida. Y recuerda, a mí me gusta decir que vivir no es esperar a que pase la tormenta, sino que vivir es aprender a cantar bajo la lluvia. Seguramente es mucho más realista. Y por último, me gusta, tampoco sabe muy bien, pero bueno, hay una frase que escuché de boca de una paciente oncológica que decía que pocas cosas habían cambiado su vida de forma tan positiva como el cáncer. Y creo que esa frase dice muchísimo y nos puede inspirar. A mí, desde luego, me inspira muchísimo. Pues nada, muchas gracias.